Industriales, tu podcast sobre ingeniería industrial. Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo de Industriales, tu podcast sobre ingeniería industrial. ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien desde el lugar en donde nos estén escuchando. Yo soy Rebeca. Hola, yo soy Fanny. Y como ya es costumbre, con nosotros se encuentra un gran equipo que escucharán y seguirán conociendo a lo largo de este podcast. Por supuesto que sí, y nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante y pedido por ustedes la audiencia. Y con esto me refiero al tema de los dragones y los tigres asiáticos. Claro que sí. Quédense con nosotras, ya que a lo largo de este podcast hablaremos sobre quiénes son los dragones y tigres asiáticos, su filosofía y sobre el por qué resulta ser de gran interés conocer sobre ellos. Todo a través de algunas dinámicas muy especiales, así que pónganse cómodos. Sin más por el momento, comenzamos. Para meternos en este gran tema será necesario conocer más sobre quiénes son los dragones y tigres asiáticos, así que vamos con nuestra primera sección llamada Breviario. Fíjense que cuando hablamos de dragones o tigres asiáticos, como dragones identificamos a países como China y Japón, y tigres de la primera generación, por supuesto, que fueron países como Taiwán, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong, en donde deben saber que este último pasó de ser una colonia británica a ser actualmente parte de China continental. Los tigres del sudeste asiático en las últimas décadas han sorprendido al mundo y se preguntarán ¿por qué? Bueno, les cuento, esto se debe a su gran desarrollo económico, a sus grandes avances tecnológicos y al hecho de que ellos dejaron a un lado su realidad como economías agrícolas, pasando a ser piezas clave en el escenario económico internacional como países industrializados. Pero fíjense que estos países lo que hicieron fue implementar elementos económicos del pionero en crecimiento económico de la región. ¿A qué nos referimos? Por supuesto a Japón. Sin embargo, modificaron estos elementos de tal forma que se acoplara a su propio desarrollo. Entre los elementos que ellos agarraron e implementaron se encuentran el máximo ahorro e inversión, una industria dirigida principalmente a la exportación, mano de obra barata acompañado de largas jornadas laborales, una severa disciplina laboral y pocos beneficios sociales y laborales. Además, han favorecido la capacitación de su mano de obra. En cuanto a política económica, esta se dirigió hacia la sustitución de importaciones, por lo que estos países se convirtieron en economías exportadoras. Interesante la forma de crecimiento de estos países, ¿o no, Fanny? Por supuesto, ya que hicieron cambios y crecieron en muy poco tiempo. Pero bueno, con esto me gustaría darle la bienvenida a nuestra nueva sección, ¿Sabían qué? Y para comenzar daremos algunos datos interesantes sobre la introducción que nos dio Rebeca. Así que, ¿sabías que Hong Kong vivió un proceso de industrialización muy reconocido? La consolidó como centro financiero del sureste asiático y por la creciente confianza en su bolsa. ¿Sabías que Taiwán hizo reformas para impulsar sus industrias? Primero mayormente textiles y luego con pocos productos de alta tecnología. ¿Sabías que Singapur adoptó políticas orientadas a las exportaciones, en especial en el área de electrónica y farmacéutica? Y por último, ¿sabías que Corea del Sur comenzó su despegue en los años 70 y de los tigres es el que llegó más alto entre las economías del mundo, ya que es muy competitiva su industria de electrónica y automotriz? ¿Sabían que? Vaya. Sin duda es un tema que se presta para el inicio de un gran análisis e incluso de un debate. Y es que algunas características con las que cuentan estos países, como son los salarios bajos, la falta de garantías laborales, han resultado ser grandes atractivos para empresas multinacionales y para la inversión extranjera, principalmente de la norteamericana. Además, vale la pena recordar que sus gobiernos han jugado siempre un papel de gran importancia, ya que han implementado un fuerte proteccionismo a sus industrias, al control de la modernización e incluso a la inversión extranjera. Y también por ahí se han dedicado a la inspección y el dominio de industrias estratégicas, como son la industria energética, entre algunas otras que hay. Cuando hablamos de sus industrias desarrolladas, estas fueron dirigidas y controladas por el Estado.
tanto para el mercado interno como para el mercado externo, jugando así un papel clave, ya que su crecimiento no hubiera podido ser si se hubiesen apoyado de otro sector debido a la limitación que tienen en cuanto a tierras y recursos naturales. Dicho esto, Fanny, ¿qué te parece si pasamos al siguiente segmento de este podcast? Claro que sí, pero, querida audiencia, ha llegado la hora de conocer un poco más sobre la filosofía de los dragones y de los tigres asiáticos. Y para ello vamos a nuestra ya conocida sección, la entrevista. Esta vez, de la mano de nuestro compañero Ángel. Gracias por estar en este nuevo episodio. Hoy tenemos a una invitada muy solicitada por nuestros oyentes, a Carolina Escobar. Bienvenida, Caro. Es un gusto que nos acompañes en este día. Gracias, Ángel. Es un placer, como siempre, poder compartir micrófonos para este podcast. Bueno, dejando a un lado las formalidades, demos inicio con el tema que hoy nos interesa, que es la filosofía de los dragones y los tigres asiáticos. Es bien sabido por muchos que los países orientales son grandes potencias económicas en la actualidad, pero para entrar un poco más en contexto, dinos, ¿cómo fue que estos países, aún después de ser devastados por las guerras, pudieron surgir de entre las cenizas? Te cuento que para poder fomentar su economía, los tigres asiáticos se apoyaron en la agricultura. Siendo países pequeños, ocuparon casi la mitad de su territorio en tierras de cultivo, pero se dieron cuenta que su materia prima más importante era la mano de obra. Fue a partir de esto que en la década de los 60 se llevó a cabo un proceso intenso de industrialización, que principalmente comenzaron con el fomento de conglomerados. Eso permitió crear grandes compañías generales en comercialización privadas o chaebol, con la capacidad de incursionar en mercados internacionales con productos y marcas propias. Los más conocidos son Samsung, Hyundai, LG y SK Group. Con base a lo que nos dices, ¿cuáles eran los objetivos principales que tenían estos países dentro de su organización? Principalmente eran tres. El primero es fomentar el desarrollo económico, social y cultural mediante programas de cooperación. En segundo, resguardar la estabilidad política y económica de la región contra la rivalidad de las grandes potencias. Y como tercero, construir un foro para la resolución de las diferencias intrarregionales. Continuando con la entrevista, cuéntanos, ¿qué crees que influyó a este tipo de organización para que llegara a tener éxito? Principalmente en que sus ideas no son guiadas a corto plazo. Esto los lleva a crear una mejor propuesta que se adapte al presente y al porvenir, añadiendo que estas economías asiáticas han buscado su éxito en una serie de acciones como la existencia de la abundante mano de obra, con la cual pueden nutrir sus amplias industrias, logrando así un atractivo para las empresas extranjeras. También es importante señalar que estos países impulsaron el valor de la educación en este proceso de desarrollo económico y social. Seguimos comprobando que los países orientales, aún después de ser derrotados, pueden levantarse y superarse. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta entrevista y gracias a ti, Caro, por compartir micrófonos con nosotros. Gracias a ti por volver a invitar, Ángel. Yo con mucha información y gusto los acompaño. Hasta la próxima. Qué gran entrevista acabamos de escuchar, ¿no les pareció así? Fíjense que algo que me gustó mucho del segmento anterior es saber que estos países no estructuran solamente o no trabajan con ideas a corto plazo, sino que se detienen a pensar y se encargan de estructurar planes que satisfacen las necesidades del presente, pero que también van dirigidos hacia su futuro. Creo que ese es un punto muy bueno, o que por lo menos a mí me gustó mucho. Pero bueno, ha llegado un momento importante en este podcast, porque en esta ocasión estrenamos la sección Escuchando a los Supixianos Industriales, en donde ustedes, la audiencia, contestan una pregunta que nosotros les pusimos en nuestras redes sociales y participan por ganarse 3 entradas dobles para el Corona Capital, además de un pase VIP con entradas tras bambalinas con su artista favorito. Así que, Fanny, por favor, haznos el honor de mencionarnos cuál fue la pregunta de esta semana. Claro que sí. La pregunta fue, ¿qué importancia tiene el conocer sobre los dragones y tigres asiáticos para el contexto oriental de la ingeniería industrial? Bueno, ahora que
Ya saben la pregunta, solo recuerden que esto es para las 3 primeras personas que nos llamen. Y justo en este momento nos está entrando nuestra primera llamada, así que vamos para allá. Hola, ¿cómo estás? ¿Te puedes presentar con la audiencia, por favor? Hola, soy Jimena. Estoy muy emocionada y un poco nerviosa. He de decir que nunca me pierdo sus episodios. Hola, Jimé, es un gusto escucharte, pero cuéntanos, ¿qué importancia tiene el conocer sobre los dragones y tigres asiáticos para el contexto oriental de la ingeniería industrial? Bueno, recordemos que a la materia en cuestión le interesan las técnicas de ingeniería industrial. Estas técnicas son producto de la actividad y cultura de los países del Lejano Oriente. Teniendo esto en cuenta, los tigres y dragones asiáticos nos permiten tener una vista global hacia su entorno, en donde podemos destacar que a pesar de ser países de pequeña dimensión en cuestión territorial y pocos recursos naturales, han alcanzado un crecimiento económico elevado en las últimas décadas, destacando en la industria y las nuevas tecnologías. Jimé, pues muchas gracias por participar en esta dinámica. Por favor, no cuelgues. Te vamos a pasar con nuestro equipo para recabar tus datos y enviarte tus boletos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Fíjense que justo acaba de entrar nuestra segunda llamada, así que vamos para allá. Hola, ¿cómo estás? Fíjate que nos encontramos listísimos para escuchar la respuesta a nuestra pregunta sobre qué importancia tiene el conocer sobre los dragones y tigres asiáticos para el contexto oriental de la ingeniería industrial. Pero antes de tu respuesta, por favor, preséntate con nosotros y con nuestro público. Hola, mi nombre es Verónica. Mil gracias por tomar mi llamada. Nunca me imaginé que lo haría. Quisiera ser la ganadora para tener ese premio que tanto mencionan. Para mí es muy importante dentro de la materia hablar sobre los dragones y tigres asiáticos, ya que los países que conforman estas organizaciones hicieron más de lo posible por crecer y sobresalir. Su ambición los hizo acelerar el crecimiento de cada uno, así como extender su desarrollo industrial, y actualmente son países que se han posicionado en un lugar muy importante dentro del mercado internacional. Bueno, dentro de mi formación académica como futura ingeniera industrial, conocer sobre este tema me sirve de mucho, ya que de una u otra forma me ayudará a poder conocer lo que las empresas pueden necesitar para poder crecer de alguna forma. Vero, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu respuesta. Te pedimos que por favor no cuelgues. En un momentito te vamos a pasar con parte de nuestro equipo para que recabe algunos datos y te podamos enviar tus boletos. De nuevo te doy las gracias y pues nos seguimos escuchando. Bueno, pues vamos con nuestra última llamada. ¿Quién será la o el afortunado que se llevará esas entradas dobles para el Corona Capital? Hola, estás al aire en Industriales, tu podcast sobre ingeniería industrial. Hola industriales, soy Abigail. Muchas gracias por tomar mi llamada. Espero que mi respuesta sea la ganadora. Hola Abigail, cuéntanos. Les cuento que es importante para la materia tener conocimiento de este tema, pues su filosofía fue la que los llevó a posicionarse en los primeros países desarrollados en todos los ámbitos, sin mencionar que el gobierno dirigió sus políticas hacia la estabilidad económica, que es importante para la inversión privada. Atrajo la llegada de capitales extranjeros y la protección en los mercados internos a las empresas que competían con sus exportaciones en los mercados internacionales, puesto que el objetivo principal era afianzar el mercado interno para luego competir en el internacional, gracias al otorgamiento de créditos orientados específicamente a tipos de industrias que se necesitaban para el desarrollo del país. Abigail, muchas gracias por tu respuesta. No cuelgues, te pasaremos con nuestro equipo para tomar tus datos y enviarte tus boletos. Y bueno, después de estas 3 llamadas que tuvimos y de repartir nuestros boletos para el Corona Capital, ha llegado el momento de otro de nuestros segmentos ya conocidos. Claro que sí, hablamos sobre la cápsula de datos curiosos. Esta vez de la voz de nuestro compañero Víctor Hugo. Así que, Víctor Hugo, un gusto saludarte. El micrófono es todo tuyo. Soy Víctor Hugo Vargas y les voy a dar algunos datos curiosos sobre los 4 tigres. Como dato número 1 tenemos que los tigres del sudeste asiático surgieron entre 1945 y 1990 en el contexto de la Guerra Fría. Como segundo dato curioso tenemos que antes de la Guerra Fría la economía de Corea del Sur se basaba principalmente en la agricultura.
En el siguiente punto tenemos que Singapur posee una de las tasas de crecimiento anual más elevada, esta del 8.5% desde el año 1966. En el siguiente punto tenemos que al haber mayor necesidad de trabajadores, estos obtuvieron una ventaja en la demanda, lo cual llevó a un aumento de salarios y una mejora en el bienestar social que se sigue viendo hoy en día. En el siguiente punto tenemos que los Estados Unidos habrían permitido y estimulado el desarrollo de los 4 tigres con una fuerte inversión monetaria como un medio de propaganda para mostrar el éxito del capitalismo en contraste con otros países de la región dominados por el comunismo. Como penúltimo punto, tenemos que en las últimas décadas estos países se han convertido en lugares de alta atracción turística. Y ya como último dato tenemos que Singapur fue una colonia británica hasta 1965, por lo cual su avance económico viene de la mano con este proceso. Y esos fueron algunos de los datos curiosos sobre los 4 tigres. Víctor Hugo, muchísimas gracias por esa cápsula. Como siempre, ha sido un gusto escucharte. Y bueno, audiencia, espero que ustedes aún sigan con nosotros. Y hasta este momento hemos hablado sobre la filosofía de los dragones y los tigres asiáticos, algunas de sus características, porque pues son un tema de nuestro interés y por supuesto que poco a poco nos vamos acercando al cierre de este podcast. Pero no nos iremos sin nuestra sección de recuento. Querida audiencia, a lo largo de este podcast dimos a conocer quiénes son los dragones y tigres asiáticos, y también tocamos el tema de los tigres de primera generación, donde supimos que Hong Kong pasó de ser una colonia británica a ser parte de China continental actualmente. De igual manera, se mencionó que los tigres del sureste asiático sorprendieron al mundo con su desarrollo económico y sus avances tecnológicos, y que gracias a esto pasó a ser una pieza clave en el escenario económico internacional. Se dio a conocer nuestra nueva sección ¿Sabías qué?, en donde tras una investigación supimos que Hong Kong vivió un proceso de industrialización y la consolidó como un centro financiero del sureste asiático. Taiwán hizo reformas que impulsaron a sus industrias, en un principio solo a las industrias textiles y finalmente y poco a poco con productos de tecnología. Singapur adoptó políticas orientadas hacia las exportaciones en el área electrónica y farmacéutica. Y por último, Corea del Sur es el tigre que llegó más alto entre las economías del mundo. Nos dimos cuenta de que es un tema donde se genera un gran análisis, puesto que su desarrollo económico se vio impulsado gracias a la inversión extranjera, ya que las empresas multinacionales se ven atraídos por los salarios bajos y la falta de garantías laborales. Recordemos también que los tigres asiáticos, para poder fomentar su economía, se apoyaron en su materia prima más importante, la mano de obra, y que en los años 60 fue cuando llevó a cabo un proceso intenso de industrialización, donde el Estado es un factor importante por dirigir y controlar las industrias desarrolladas tanto para la industria interna como la externa. Y nos hemos acercado a ese momento de cerrar o ir cerrando este podcast. Agradecemos mucho a todo el equipo 1 por colaborar en este podcast. Gracias a ustedes por escucharnos y recuerden que cualquier duda o comentario nos los pueden hacer llegar por los canales de comunicación que ya conocen o haciendo uso de Facebook o WhatsApp. Esto fue Industriales, tu podcast sobre ingeniería industrial. Nos escuchamos en la próxima. Industriales, tu podcast sobre ingeniería industrial.